Bueno, pues buenas noches, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias por la entrevista y por tener la oportunidad de conocerte. Estamos aquí con Fernando Tirado, él es comentarista el líder mundial de deportes, ESPN, especializado en NFL, en básquetbol y bueno, entre otros deportes. Gracias, sí. Fernando, ¿quién es Fernando Tirado? Pues soy un apasionado que le pagan por hacer lo que más le gusta. Toda mi vida he tenido una relación muy cercana y mi vida ha sido paralela al deporte desde muy niño, algo que nos inculcó tanto a mí y a mi hermano y mi papá. Tengo un hermano mayor que siempre fue como mi modelo a seguir y bueno, siempre fui siguiendo sus pasos de un deporte a otro. Empecé jugando fútbol, después me pasé al básquet porque algún entrenador dijo que tenía facultades para hacerlo. Y bueno, pude construir una carrera deportiva que me llevó a poder pagar por mi educación, a jugar en Estados Unidos, a jugar en la selección mexicana de básquetbol y arrancar una carrera corta, pero en el profesionalismo. Y después, bueno, pues hubo que elegir entre el periodismo, que es lo que yo he estudiado, comunicación, o seguir en una vida nómada como la del básquetbol profesional en México, que es muy complicada de llevar, y ya con la cierta estabilidad que me da tener un trabajo como periodista y como reportero de inicio, bueno, pues tuve la posibilidad de seguir haciendo lo que más me gustaba, que era estar cerca de los deportes que siempre me han gustado mucho. Entonces, bueno, pues así me describiría como alguien que tiene la fortuna de vivir haciendo lo que más le gusta. Muy interesante, Fer. Y digamos, ¿cómo nace mencionaste el básquetbol, que inclusive llegaste a ser seleccionado nacional de básquetbol? O sea, ¿cómo nace este amor por el básquetbol? O sea, ¿cuál es el detonador, el driver que te llevó al básquetbol y no al fútbol, por ejemplo? El fútbol jugué toda la primaria, y después en la primaria, insisto, un entrenador, mi hermano ya jugaba básquetbol para ese entonces, yo era un apasionado del fútbol, y mi hermano ya lo jugaba, y mi hermano me orillaba mucho a jugar con él. Tengo un hermano que es 4 años mayor, y me orillaba mucho a jugar con él. Entonces, pues de repente entré a la selección de la escuela, y una cosa fue llevando a la otra. Me acuerdo que uno de mis regalos en la primaria fue que mi papá me regaló un Espiro, estos que son como una base, le echabas agua o arena y después era un tubo y le pegabas, ¿no? Esto que se enrollaba con una pera que se enrollaba, y mi hermano autoritariamente le puso con un alambre un cable de estas canastas que venden en los centros comerciales, en los supers, en la comercial mexicana en aquel entonces, una canasta, y la puso, y ahí terminó mi regalo del Espiro para convertirse en una canasta de básquetbol en los departamentos en los que vivíamos aquí en la Ciudad de México. Y el básquet, bueno, pues de ahí más no lo solté. Afortunadamente, pues un nivel me fue llevando a otro. Siempre he sido alguien que considero es muy competitivo, y quise llegar al tope de lo que se podía jugar aquí en México. Después, pues, mis características físicas y mis limitantes de talento pues me llevaron hasta donde pude, insisto, en la medida de mis posibilidades. Me dio mucho, creo que en buena parte le debo a lo que he conseguido en mi vida, mi disciplina por la práctica de un deporte, algo que hoy traslado a mi carrera profesional, que creo que siempre entregará. Eso siempre se lo comento a los muchachos cuando tengo la oportunidad de que me invitan a alguna preparatoria o alguna universidad. Siempre he dicho que la vida deportiva te dará paralelamente valores que no te puede entregar nada más. La disciplina y la competencia que te da y el trabajo en equipo que te da el deporte lo distingues perfectamente en un muchacho que entra a trabajar a cualquier departamento, al de sistemas o al de tecnología o al de comunicación o al de marketing. Detectas los valores que le entrega el deporte a esa persona. Interesante la palabra disciplina que mencionas, ¿no? ¿A qué tú llamas disciplina? O sea, porque puede ser que para algunos tenga un significado. Para Fernando, ¿qué significa la disciplina? Disciplina para mí es vivir fuera de una zona de confort. Una vez que me retiré del básquetbol, lo platicamos fuera de cámaras, siempre he necesitado algo que me rete, ¿no? Entonces, me metí a algo que no tenía ni idea, pero que veía en la televisión y lo veía como una asignatura pendiente que alguna vez quería hacer en mi vida, y me puse a hacer triatlón hasta que hice un Ironman, y después como que lo palomeé y sentí como que en el momento como una depresión post de ese evento, porque sentía que yo lo había conseguido. Claro que había marcas por mejorar y demás, pero al menos lo que yo veía que quería hacer, lo había conseguido. Y
Y en este trabajo creo que se puede caer relativamente fácil en una zona de confort. Yo, afortunadamente, porque es algo que me gusta, pero no tengo que estudiar por necesidad, pero yo todos los días le dedico un tiempo extraordinario a, más allá de mis llamados naturales que tengo por mi trabajo, a leer, a investigar, a escuchar podcasts, y prácticamente todos los contenidos que yo consumo tienen que ver a leer literatura relacionada con estos temas o con el desarrollo de los medios. Me gusta mucho la industria de las telecomunicaciones, entonces diría que todos los contenidos que estudio tienen que ver con tecnología, con telecomunicaciones y con deporte. Algo que no necesariamente encuentras, tristemente, en todos los que pretenden llamarse profesionales de esta industria. Claro, claro, o sea, digamos que me suena, cuando hablabas ahorita esto de salir de una zona de confort y que te gusta leer y mantenerte actualizado y demás, me recuerda a cuando Hugo Sánchez se quedaba a practicar tiros después de los entrenamientos. Sí. Ahora recién leí que Benjamín Galindo practicaba 200 tiros después de los entrenamientos. Y bueno, Michael Jordan, ¿no? También. First in the building, ¿no? Como dicen los americanos. First in the building, el primero en el edificio, el primero en las facilidades. Así es. Y también, bueno, recordaba también un pitcher que acaba de fallecer, ¿no? Que falleció en un accidente en las costas de Miami. Claro. Holiday. Sí. Que también él, cuando llegaban los compañeros, era a las 5 de la mañana, está entrenando, ¿no? Pues muy interesante. O menos que tengas un talento, sí, que seas un genio, ¿no? Que seas un genio, o que seas LeBron James y midas 2 metros 8 y saltes 40 pulgadas de salto vertical, ¿no? Aprovechando que tocas el tema de LeBron James, y me voy a adelantar un poco, para ti, ¿quién es, para Fernando Tirado, el mejor basquetbolista en la historia de este deporte? No, yo me quedo que... Sí, es una discusión que nos podemos meter 3 horas aquí argumentando para cada uno de los dos lados, ¿no? Yo creo que un jugador más completo es LeBron James. LeBron James es un jugador más completo que Michael Jordan. Tengo muchos argumentos y muchas estadísticas, hard data para poderlo argumentar y construir un caso muy sólido. Pero al final esto se trata de ganar y ser el elemento que decide los partidos. Y no ha habido ningún otro jugador en la historia, quizás del deporte conjunto, como lo fue Michael Jordan. Claro, porque además el básquetbol pues es un deporte que la responsabilidad se divide aritméticamente en un 20%, porque se juega entre 5 jugadores en un equipo. En el fútbol pues evidentemente se reduce, a pesar de que pueda tener un mayor peso específico un jugador en particular. Pero pues Michael Jordan fue el jugador clutch para ganar 6 títulos en el equipo hasta hace 2 años, más ganador en una temporada en la liga más importante del mundo, que es la NBA. Podemos cuestionar que fueron de las otras 13 temporadas que jugó Michael Jordan, en donde no fue un protagonista como lo ha sido LeBron James, en donde él llega año tras año y es un perenne invitado a las finales de la NBA. Insisto, se puede construir un caso alrededor de LeBron, pero si hay que escoger uno, yo me quedo con Michael Jordan, no solamente como el mejor basquetbolista, sino como el mejor deportista de un deporte conjunto de la historia, Michael Jordan. O sea, te quedas con Michael Jordan. Sí. Y además, bueno, tú y yo crecimos en esa generación. Claro. Y hay un concepto que me gusta mucho en inglés y es difícil traducirlo al español, que es el de bias, ¿no? Cuando estás prejuiciado por algo o sugestionado por algo. Y es como la afición por un equipo. Tú no puedes traicionar el irle a otro equipo porque traicionas al niño, ¿no? Y traicionar al niño, o sea, a ti mismo de niño, es muy difícil. Entonces, traicionar al niño que idolatró a Michael Jordan se convierte en un ejercicio muy complicado, ¿no? En una acción de traición. Sí, claro, como que es una huella de la niñez, ¿no? Sí le marcó Michael Jordan y bueno, pues sí hay elementos también para defender a Michael Jordan. Interesante, Fer. Y bueno, para ti, ¿cuáles serían las 3 cualidades que debe de tener un buen basquetbolista? Digo, de tu parte, yo me estoy esperando hoy que tú así a bote pronto será muy complicado, pero para empezar el básquetbol, a menos de que seas un talento de uno en muchos millones, como lo es Isaiah Thomas o como lo fue Moxie Box, que son tipos de unos 70, unos 75, y que logran jugar al más alto nivel, siendo algunos de los mejores en la liga, pues para empezar el fútbol es mucho más abierto y le permite, a pesar de las limitaciones físicas, a muchos competir. El básquetbol y el fútbol americano es un deporte que excluye a la mayoría, ya hay un filtro, es un deporte en ese sentido
que segrega, ¿no? Y segrega mucho. Si no mides, o sea, porque tú te vas a los promedios y te das cuenta que el promedio de los jugadores en la liga más importante del mundo, pues es de 1.98 para arriba. Si no mides de 1.98 para arriba, ya de inicio, pues la llevas perdiendo. Entonces, uno es el atleticismo natural, las características genéticas con las que naciste o no naciste. El biotipo, ¿no? El biotipo, pues como te digo, para ser campeón mundial de triatlón, oye, pues yo mido 1.95, mala suerte, porque al final del día los últimos 8 campeones mundiales tienen un promedio de estatura de entre 1.75 y 1.82, no más. O sea, ese es el biotipo del deportista que ha ganado los últimos ciclos olímpicos, ¿no? Y así te vas del triatlón, ¿no? Okay. Con Mesnoya o te vas con algunos otros que lo han ganado, ¿no? Y te vas al ciclismo y las cosas son similares. En el básquetbol, para empezar, pues es esas características naturales. La otra es, una es la genética, la otra es el atleticismo, porque yo puedo medir 2 metros, pero ser un bulto. El otro es el atleticismo. Sí, la motricidad, ¿no? Sí, la motricidad y el atleticismo que se mide en saltabilidad, en explosividad, en resistencia, en flexibilidad, que son las características o los rubros que miden el atleticismo de un ser humano. Y lo otro es la disciplina y insisto, es un deporte que va muy de la mano con el anglosajón, pero es el poise, ¿no? O sea, el deseo y la disciplina para ganar. Puede ser un talentazo tener las 2 primeras, pero si no tienes lo otro... ¿Poise te refieres como tipo pasión? Sí, pasión, determinación, incluye la disciplina, incluye el tener un contrato de $25 millones al año y querer seguir ganando, incluye ser... Claro. O no tenerlo y sacrificar en aras de ganar, ¿no? O sea, Tom Brady es el mejor quarterback de todos los tiempos y Tom Brady no aparece hoy en la lista de los 7 mejores quarterbacks con los mejores contratos en la NFL. Sí. Entonces... Sacrificas todo para los dineros, ¿no? Hay otro drive, ¿no? Que es lo que te lleva a ganar, hay otro aliciente que te lleva a ganar. Eso solamente los grandes lo tienen. Lo tiene Brett Favre, lo tiene Peyton Manning, lo tiene evidentemente Brady, lo tiene Michael Jordan, lo tiene LeBron James. Son pocos a lo largo de la historia, pero lo tiene Messi, lo tiene, además de sus características que Dios le ha dado a Ronaldo. Y esos que se salen por completo del molde en una elite muy exclusiva como la es ese porcentaje tan mínimo, ese percentil tan mínimo de esa competencia, de ese nivel de competencia. Así es. Bueno, y también mencionaste que Jordan para ti también era el mejor deportista, no solamente en el básquetbol, sino el mejor deportista de la historia. Muchas encuestas lo mencionaron, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo... Incluso el último milenio como el deportista o del último siglo, el deportista más importante, más relevante. Ahí entra en gustos. Claro. Ese es un tema de gustos. Entonces, ahí es completamente subjetivo porque algunos lo defenderán en algunos otros deportes. ¿Y tú por qué piensas que, o sea, por qué te da ese gusto a ti por Jordan? ¿Por qué piensas que sería el atleta más, o el deportista más importante en la Porque historia? creo que ha sido el deportista más dominante en su disciplina en la era de mayor competencia de su respectivo deporte. Yo hoy incluso encuentro una disparidad que, trasladándolo a términos de orden de gobierno, se convierte en una oligarquía en la NBA entre 2 o 3 franquicias a lo sumo, ¿no? Y la competencia hoy es una de las ligas más predecibles, como lo también es la NFL. Hoy, si el campeón no es Golden State, pues va a ser Houston los Spurs, o del otro lado Boston o Cleveland, no hay más. Y yo estoy abriendo mucho el abanico de opciones. En la NFL, pues hoy encontramos gratas sorpresas como Filadelfia o como Vikingos, pero todos sabemos que los favoritos son los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Y lo han hecho durante los últimos 15 años, el equipo a vencer. Y ahí están los 7 Super Bowls que han alcanzado, y los 5 que han ganado, y el octavo al que muy seguramente estarán llegando, si es que esto se transmite después, pero es muy segura, es muy posible que van a estar una vez más en ese partido. Dominar y el espectro de competencia cuando existieron lo que muchos llamaron los mejores jugadores de la historia, como fue aquel Dream Team original, y en donde hoy si tú haces el conteo de los mejores jugadores que han practicado este deporte, coincidieron con Michael Jordan, como Larry Bird, como Magic Johnson, como David Robinson, como Patrick Ewing, como Karl Malone. Te das cuenta que ese universo existió en esa era en la que Jordan compitió. No sé, y habría que hacer el ejercicio un poco más profundo, si Maradona coincidió con, porque si hoy ponemos a Maradona, o algunos consideran a Maradona como el mejor de todos los tiempos, coincidió con los mejores de la historia del fútbol. Parecería que no, porque
por eras hay algunos que dirán que es Messi y antes Pelé, y algunos otros madridistas dirán que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero Jordan creo que cohabitó en el momento de mayor competencia de un deporte conjunto en la liga más poderosa, que después además vivió una caída en ratings como ningún otro deporte. O sea, la NBA desapareció para el aficionado ocasional que en aquel momento lo consumía, desapareció en la era post-Jordan, y ahora empieza a retomar cierta fuerza, pero hoy tú le preguntas a tu mamá o tú le preguntas a tus tíos quién era Michael Jordan, y seguramente el 99% de ellos lo identificarán, aficionados ocasionales o que vieron una vez un partido de básquet en su vida y ni siquiera completo, ¿no? Yo te pregunto cuántos hoy conocen a LeBron James, siendo la máxima figura de una de las ligas o el atleta más reconocible discutiblemente en el mundo junto con Messi, ¿no? Claro. Creo que hay factores de mercadeo, porque además Jordan detonó el mercadeo deportivo, como el mismo Phil Knight lo relata en un documental muy bueno que existe en Netflix. El mercadeo deportivo, a como hoy lo conocemos, tuvo un antes y un después, y ese se marca en la era de Michael Jordan y en la era en la que se firma. Bueno, Jordan sigue siendo el deportista o ex deportista mejor que más dinero gana en el mundo hoy gracias a una marca de tenis. El otro día leí una estadística muy buena: 6 de cada 10 zapatos tenis que se venden en los Estados Unidos siguen siendo marca Michael Jordan. Increíble. O sea, bueno, más bien creíble, ¿no? Creíble. Yo no sé si hay algún otro deportista, yo no veo que se vendan los tenis Pelé, ni que se vendan los tenis Maradona, ni que se vendan los tenis Messi, como se de hecho, estableció su marca dentro de Nike, ¿no? Que hoy Russell Westbrook, el MVP de la NBA, utiliza tenis Michael Jordan. Entonces, sí es una suma de factores, y por eso creo que es el atleta con mayor injerencia, más allá del rubro deportivo exclusivamente. Hace unos días, investigando precisamente sobre Michael Jordan, encontraba que él tenía 2 defectos, ¿no? Sus principales defectos era el tirar a la canasta y el defender. Okay. Y él se pone a practicar, como mencionábamos hace un rato, como lo hacía Hugo Sánchez en el fútbol después de los entrenamientos, y logra dominar esto, ¿no? Porque de hecho una de las frases que le colgó su mamá era que nunca te rindas. Sí. Esto me lleva a un tema contigo, Fer, porque es una grata sorpresa saber que tú fuiste un seleccionado nacional mexicano de básquetbol, y además de que, como me comentabas fuera de las cámaras, fuiste reportero varios años. Sí. En Monterrey. En Monterrey, cubriendo el fútbol, y has cubierto mundiales de Copas del Mundo. Como un atleta de alto rendimiento que tú has sido, ¿no? Tanto en el Ironman, en el triatlón, como en el básquetbol, para ti la palabra, y me voy a permitir hablar un poco del tema del fútbol, ¿no? Porque estamos hablando de temas de mentalidad, de cuestiones de biotipo, demás. Para ti la frase del quinto partido, ¿es una frase más? ¿Es una frase mediocre? O sea, yo en particular, bueno, no sé, quiero saber tu opinión de qué piensas de llegar al quinto partido. ¿Tú lo plantearías de esa manera? Hay un libro de Medrano, compañero acá en ESPN, que es El Quinto Partido, ¿no? Y parecería que el quinto partido es la panacea que nos va a liberar de todos los traumas que han arrastrado generaciones del deporte que más consumimos en este país. Evidentemente es una barrera mental, y bueno, acá habría que analizarlo desde varias perspectivas. Es una frase realista, porque al final es un resultado que no se ha accedido, al que no hemos tenido la oportunidad de llegar como país futbolero. Y la otra te habla de la limitante que tenemos en México, como siendo ese el mayor de los éxitos al cual podemos aspirar. Hugo Sánchez, una de las personas más ganadoras en su disciplina en la historia de este país, y muy criticado, particularmente en su era post-futbolista. Yo no sé si yo no voy a entrar en la discusión si fue bueno o mal el director técnico, ¿no? Pero al final de cuentas es un tipo que siempre aspiró a más, y yo siempre he creído que los genios y las estrellas pues tienen que empezar de otra manera para creérsela, ¿no? O sea, te la tienes que creer para que en una era en la que no existió ningún antecedente de alguien que fue a Europa como lo hizo Hugo Sánchez y ganara 5 títulos de goleo en el fútbol español jugando para el equipo más importante a nivel mundial, pues evidentemente tienes que pensar muy distinto
al resto de tus compañeros, ¿no? Y Hugo, en ese sentido, me parece que es un ejemplo extraordinario. Hugo mencionaba cuando quería hacer o retomar, en su momento creo que fue antes de que la tomara la selección, el hecho de querer ganar la Copa del Mundo, ¿no? O sea, porque si la barrera ya es el quinto partido, cuando lleguemos al quinto partido, yo creo que en ese momento pues, nos colapsamos y a ver, sí, ¿no? Nos vamos a inhibir como computadoras porque no sabemos qué hacer cuando se ha alcanzado el quinto partido, porque ahora que sigue, y si ganamos el sexto, pues ya estamos instalados en una fase que será hasta terrorífico enfrentar ese escenario. Pero habla mucho de lo que representa la cultura mexicana en términos de trabajo de equipo, ¿no? No es una cultura o no es una sociedad la mexicana que esté acostumbrada a tener éxitos colectivos. Y los ejemplos son innumerables. Son muy pocos los ejemplos de éxito deportivo en conjunto en la historia de este país. Para empezar, las medallas de conjunto se remontan a lo que se hizo en el fútbol recientemente y lo que se hizo en el básquetbol en los 30, ¿no? Cuando el básquetbol se jugaba en una cantidad de países muy limitada. Los niños campeones de ligas pequeñas, ¿no? Pero ¿cuántos éxitos deportivos colectivos podemos contarlos? Contamos con las dedos de las manos en la historia de México. Y eso creo que habla mucho. Habrá sociólogos que lo puedan argumentar con mucho mayor conocimiento de causa, pero a mí me parece que habla mucho del factor mental y de las barreras mentales que tenemos como sociedad en un país en desarrollo, por no llamarlo de tercer mundo, y en una sociedad que no aspira mucho más, ¿no? Creo que eso, creo que siento que está un poco cambiando a raíz de Perú 2005, la sub-17, pero ha sido muy lento, ¿no? Creo que eso debe de cambiar, ¿no? Sí, y habrá también una buena parte de la explicación en los títulos juveniles cuando se llega a la madurez física, ¿no? Y a lo que debería ser la madurez mental. El nivel de competencia del atleta de 18 años, que empieza ya a poder competir con el de 20, 25, 28 años, creo que el gap, la diferencia cuando se compite en categorías de sub-17 no es tan marcado, y es por eso que se puede ser competitivo, ¿no? Y eso muestra de ello también que los equipos africanos pues son dominantes en categorías inferiores, ¿no? Con el paréntesis o con la salvedad de que quizás no podemos comprobar sus edades en todas las categorías, ¿no? Que esa siempre ha sido otra de las discusiones que se tienen. Pero tristemente a mí es algo que en lo particular no me gusta nada. Creo que habla de un complejo que arrastramos los mexicanos, el hecho de tener ese quinto partido como la máxima barrera, pero insisto, es una fase realista. Es una fase realista. Claro. Sí, evidentemente tienes que llegar a un quinto para pensar en algo de más, pero ¿qué tal si te planteas ser el campeón, ¿no? Sí. O sea, digamos que dicen que para cumplir un sueño, pues primero, o llevarlo a cabo, primero tienes que soñarlo, ¿no? Es de la fantasía pasar a la que seguramente se ha soñado, ¿no? Y ahora también yo veo que se han adoptado algunas otras herramientas que quizás antes no se acudían en la historia del fútbol mexicano, como esos ejercicios de visualización, y a mí me parece extraordinario, ¿no? Lo que se hace hoy en ese rubro. Sé que, por ejemplo, en lo particular, Juan Carlos Osorio tiene un asesor que tiene un reconocimiento internacional, que trabaja de muy buena manera, y también hay profesionistas mexicanos que lo hacen muy bien. Es una discusión y es una respuesta multifactorial el hecho de que México no haya podido avanzar más allá de eso, ¿no? Pero somos un país de 100 millones de habitantes que tiene un universo muy limitado de jugadores que juegan en Europa, la mayoría que entrenan en Europa, porque no juegan, entrenan en Europa, y la máxima estrella del fútbol mexicano pues hoy juega menos del 25% de los minutos en un equipo que ni siquiera es de primera línea en la liga en la que participa. Claro. Esa es la realidad. Entonces, también decir, vamos al quinto partido, pues con qué soldados estamos yendo a la guerra, ¿no? Porque no tenemos soldados de primera línea tampoco. O sea, es una realidad también que no podemos obviar. Así es. Ahora, digamos que también hay varios factores, ¿no? Hay varias palabras que se me vienen a la mente, como responsabilidad, mentalidad, disciplina, pasión, ¿no? Y esto también me recuerda, nosotros sabemos que China hoy es una potencia, y que China hace 30, 40 años, lo chino era barato, era algo de mala calidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que los chinos copiaban, ¿no? Y copiaban y hacían corbatas de marca y demás. Hoy son productos de calidad.
a lo que me refiero es que siempre todo es copiable. ¿Y a qué me refiero? Yo un día escuchaba a uno de tus colegas, un colega del medio hablar, decía, es que los argentinos no es que sean arrogantes o que sean pedantes, simplemente el argentino se la cree. Se la cree, la compra. Se la cree y la tiene grabada, y me parece que el ADN del brasileño es muy similar. Entonces, ¿por qué no, digamos, empezar por creértela, ¿no? Sí. O sea, como decía un compañero también del periodismo, o sea, para ser hay que parecer, sí, claro. Y para parecer hay que sentirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fer, yo te preguntaría, ¿cuáles son los, digamos, ingredientes que le hacen falta al fútbol mexicano? Y me refiero, estamos hablando de ego, de disciplina. El caso, por ejemplo, del club mexicano, ¿no? Guadalajara, que hace 6 meses le gana a los Tigres, ¿no? A los Tigres, pero después viene la campeonitis, sí. Y tipos como Pulido, que es un centro delantero, y después lo escuchas que tiene un accidente en la madrugada, o sea, ¿qué tú piensas que puede ser esto? O sea, algo que debe de cambiar y que debemos de nosotros como comunicadores enfatizar y darle el mensaje contundente a los dueños, a los jugadores, o sea, todos estos temas, porque tú eres una persona, digamos, eres un comunicador, pero fuiste también, has sido un atleta de alto rendimiento, viviste en Estados Unidos. Sí, yo creo que, y remontándome a la primera parte de la pregunta, o tu primer planteamiento es, por ejemplo, el tema de los argentinos que bien mencionas, ¿no? Que al final son los italianos de América, y el italiano tiene la misma fama en Europa que tiene el argentino en América, ¿no? Y no me voy a, insisto, no voy a profundizar mucho en el tema sociológico, que me parece que ahí es donde se encuentran buena parte de las respuestas de una sociedad y una raza como lo es la mexicana, en donde seguimos arrastrando complejos históricos, quizás hasta de eras de conquista, ¿no? y de colonización de un pueblo sometido y que pues siempre tuvo que pelear para obtener muy poco. Hoy el fútbol mexicano responde, y a mí es algo con lo que yo no voy muy a favor de quienes defienden que el mexicano tiene que jugar por jugar, porque volvemos al paternalismo histórico que se ha vivido en este país, que es porque soy mexicano tengo que jugar, ¿no? Y entonces casi hablamos de sindicatos y de gente que le debe de, o sea, el día de mañana se va a discutir si por haber jugado en las Chivas tu hijo debe jugar en las Chivas, ¿no? O si jugaste en el Cruz Azul y siendo mexicano, pues entonces tu hijo tiene que jugar. Con una cero apertura a la competencia de un mundo globalizado, en donde se le defiende al mexicano no por sus capacidades, sino por su acta de nacimiento. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el fútbol mexicano. Y después pasemos con el otro problema, que es una liga que de inicio la liga es una liga profesional que debe de brindar espectáculo, que debe de brindar espectáculo, y que es como pedirle a un director de cine, oye, yo tengo unos chavos muy buenos que van saliendo del CEA, pues ¿por qué no los metes a tu película? Pues yo tengo que vender boletos y tengo que vender comerciales con mis patrocinadores en el cine que se va a presentar, pero mételos para que les demos chance y los foguemos. O sea, es una liga profesional y es una liga de espectáculo. En México se sigue creyendo que los muchachos tienen que jugar, y cuando salió la regla esa del 2011, la regla fue un total y rotundo fracaso, de la cual se cuentan con los dedos de las manos los casos exitosos de los jugadores que salieron derivados de esa regla, ¿no? Porque entonces se tenían que jugar, y cuando cumplían 20-11 y cuando cumplían 21, pues tráete al siguiente porque ya no sirve para dar los minutos. Creo que eso es uno de los vicios que arrastra el fútbol mexicano, en creer que tenemos que ponernos a jugar por jugar, y en donde nos damos cuenta que las ligas en donde mayormente los extranjeros tienen participación, como es la española, ha sido campeón de Europa y ha sido campeón del mundo, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes vicios. Ahora, hay otros grandes vicios que resolver, como lo es el tema de las promotorías, y es el tema de jugadores petardos que llegan y ocupan sitios que no deberían de ocupar. Insisto, ese es otro tema aparte y que quizás tiene cierta relación con lo que estamos comentando. Pero me parece que el otro habría que borrarlo por completo de la mente. Entonces, en concreto sería la promotoría. La promotoría y el paternalismo que arrastramos del mexicano a jugar por jugar, ¿no? Okay. Eso yo lo encuentro como... Me parece hasta penoso que lo defendamos, y muchos compañeros en el medio, profesionales y exjugadores, lo defienden. Yo en mi caso particular, cuando jugué básquetbol, la liga en aquel entonces tenía permitido tener a 3 americanos para que pudieran jugar 2 mexicanos, ¿no?
en cancha, siempre tenía que haber 2 mexicanos en cancha. Y sí, crear cierta afinidad, pero eran casos muy distintos a los de las franquicias del fútbol, en donde deberías de generar cierta afinidad con la afición para crear este vínculo, esta empatía y poder hacer crecer la franquicia. En el fútbol creo que no existe, porque es una etapa de madurez mucho más avanzada, y después llegaron los latinos, ¿no? Entonces pueden jugar 3 mexicanos, 3 afroamericanos, 3 americanos y 2 latinos. Y entonces los espacios para los mexicanos estaban reservados para la posición 8, 9 o 10 en la banca, y era muy complicado tener minutos. Pero el que jugaba esos 8 o 9 o 10 minutos en el partido, estaba en esa posición, era el seleccionado nacional que después salía y competía porque jugaba al mayor nivel de competencia dentro de su misma liga. Y aquí jugaba el mejor dotado. O sea, porque entonces cuando salía a competir a otras partes ya no se asustaba. Aquí el mexicano entonces que juega con nosotros porque tienen que jugar, cuando sale a competir al mundo real, pues se da cuenta que su competencia es muy limitada, ¿no? Me parece que es una buena parte de la explicación. Un poco de nepotismo, o sea, lo meten a jugar por jugar o para rellenar, ¿sí? Y para cuadrar, para tener, o sea, o aquel mito de que pagas también por... no creo que es un mito, no creo que sea una realidad, no creo que sea un mito, digo, no tengo yo los papeles como para comprobarlo, pero he escuchado suficientes comentarios como o que no llegó porque no pagó la cuota, ¿no? Y seguimos creyendo que esa es otra, ¿no? Es que mi hijo no juega y debería jugar. Pues yo no creo que en México haya existido en los últimos 40 años el Maradona que nadie haya encontrado, ¿no? Y que se quedó perdido en el barrio. Yo honestamente eso lo dudo mucho. Las respuestas del fútbol mexicano se discuten a diario, pero dentro de todo creo que es una liga que si tú la comparas con la de muchos otros países también tiene muchas ventajas y en términos de espectáculo ofrece pues un espectáculo que al final tiene rotación de ganadores, lo cual también hace atractiva la competencia, ¿no? Para ti es una liga, digamos, competida o competitiva. O sea, o más bien también te preguntaría, ¿tú crees que la liga mexicana es una liga mediocre? No, yo no creo que sea una liga mediocre. Yo no creo que sea una liga mediocre. Es una liga que ahora está viviendo... O sea, mediocre me refiero a medias. O sea, con los jugadores extranjeros y mexicanos en la temporada regular juegan digamos, a medias. Sí, se ponen las pilas en la liguilla. La naturaleza del sistema de competencia abre esa posibilidad, ¿no? De que juegues tu mejor versión en los últimos 5 partidos de la temporada, o los últimos 3, te enraches, entres a la liguilla y después la ganes, ¿no? Caso Chivas debe tener un buen torneo en ese torneo del doblete, y se enracha hacia el final y logra conseguir los 2 títulos históricos. Creo que de aquí a unos 10 años o 5 años estaremos hablando de un fenómeno que ocurrió en el 2010 al 2015 en el fútbol mexicano, que es esta polarización que está existiendo particularmente con los equipos regiomontanos, en donde los presupuestos sí se están ampliando y sí se están polarizando los equipos que tienen opciones contra los que no tienen opciones, ¿no? Porque sí te estás dando cuenta que las tendencias están siendo muy marcadas. Y quizás no ganarán los títulos, pero son los invitados frecuentes a las semifinales y a las finales. Insisto, el fútbol mexicano, y ojalá esto que están haciendo los regiomontanos, los equipos regiomontanos, que no es algo nuevo, pero me parece que lo hace de una manera mucho más inteligente, de tener los recursos y hacer una buena labor de escauteo para tratar de traer a los mejores futbolistas de acuerdo a los presupuestos que tienen, arrastre a algunos otros equipos que también tienen esas posibilidades, ¿no? Porque si no, esto se volverá pues un duopolio entre esos 2 equipos. Parecería que América hoy está respondiendo a ello, ¿no? Parecería que Cruz Azul también está respondiendo a ello. Me gustaría, de aquí, insisto, a 5 o 10 años, poderlo platicar como un caso de éxito. Ojalá así sea. Oye, Fer, bueno, ya estamos finalizando. Tú como comunicador, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista, tu mejor mano a mano, o la que más recuerdas? ¿Y con quién fue? Pues creo que mi mejor entrevista está por venir, siempre lo creo así. Pero hasta ahora. Sí, hasta ahora. Tengo asignaturas pendientes en ese sentido. Charlas que he disfrutado mucho. Te puedo decir que una entrevista que tuve con Shaquille O'Neal hace algunos años en un 1-1 es una de las experiencias más gratificantes y que versó un poco más allá de lo estrictamente deportivo, sino de una historia que me apasiona mucho. Tuve la oportunidad de entrevistar también en un sentido un poco más amplio, más allá del deportivo, a Dennis Rodman, que fuese una figura icónica de los Toros de Chicago y del básquetbol de aquel momento. Así de bote pronto son de las entrevistas y de las pendientes que me gustaría hacer.
de las figuras que más he admirado, y aquí podría entrar un tanto en polémica, pero Lance Armstrong a pesar de todo lo que se ha dicho, Lance Armstrong para mí es un atleta que revolucionó un deporte que estaba muerto en América. En el continente americano, a excepción de Colombia y algunos otros países que consumen el ciclismo, pero que revolucionó un deporte y una industria por completo como la es un deporte que no es de televisión, como no es el ciclismo, lo convirtió en un deporte de medios masivos. Y evidentemente la que yo desearía con todo afán, que sería la de Michael Jordan, ¿no? Pero así de bote pronto son de las que más me han gustado, y claro, ciertos casos humanos de historias de superación que al final del día son las que dices, por eso estamos acá, ¿no? En Monterrey me acuerdo que hice un reportaje que, a pesar de las limitaciones técnicas y de producción que teníamos en aquel entonces, pues decir que es uno de los que me siento más orgullosos, que hice un reportaje de un árbitro sordomudo que pitaba en una liga, me parece que era en San Nicolás, y tenía una historia de vida terrible, porque esa era la vida. Vendía tortillas de harina mientras iba ya a la liga, tortillas que él mismo hacía, y se sacaba adelante a su hijo, y era un árbitro que pitaba así, con todas las limitantes y todos los problemas que pudiera acarrear esto, con un nivel de compromiso a su pasión y a su trabajo como yo he visto en muy pocos casos. Ojalá, me gustaría rescatarlo, porque desde que me salí de allá hace rato que no lo veo, pero casos particulares así, historias humanas que me han marcado mucho y que muchas veces disfruto mucho más que la de el deportista exitoso que ya está encumbrado. Claro. De hecho, te iba a preguntar que si querías contarnos una anécdota que te haya llamado la atención, pero creo que esto sí, del árbitro. Esa es una gran anécdota. Me ha tocado seguir series mundiales de ligas pequeñas y ver la historia del sueño que cumplen los niños cuando van allá. También ha sido muy gratificante. Sí, casos de éxito que pues, afortunadamente a lo largo de casi 15 años de carrera, o 15 años de carrera que tengo en esto, 16 años de carrera que tengo en esto, pues me he topado y me he encontrado, ¿no? Yo siempre he dicho que esta es una profesión que, más allá de la retribución económica, que creo que se puede encontrar, paga con unas experiencias por las que mucha gente paga por vivir. Nosotros tenemos la bondad de estar en un trabajo en el que muchas personas les gustaría estar por hobby, por afición, por momentos que soñaron nuestros padres estar en una Copa del Mundo, y eso me lleva a recordar ahora el juego 7 de las finales de la NBA hace un par de años, de Golden State y Cleveland Warriors, donde tuve la oportunidad de ir a hacer la cobertura para ESPN. Mi papá murió cuando yo estaba muy chavito, a los 12 años, y me acuerdo perfectamente que en ese momento era el cuarto del partido, y uno se empieza a enrolar tanto que vas perdiendo perspectiva de lo que vas viviendo, ¿no? Me parece que es naturaleza humana, pero de repente eres capaz de hacer un alto en el camino y decir, ay caray, a ver, esto es básicamente por lo que he trabajado toda mi vida, lo que soñé cuando era niño, lo que prendía la televisión y más admiraba y más me gustaba hacer, que mi papá soñó alguna vez estar acá, y así, cuando logras hacer ese alto en el camino y decir, estoy aquí, son momentos que premian mucho, ¿no? Y que te dan una retribución, insisto, mucho más allá de la económica, que me parece que esa es la que te marca por vida. ¿Estabas tú cubriendo el evento? Estaba yo cubriendo el evento en ese juego 7, ¿no? Sí. En uno de los partidos más importantes, con los boletos más caros que te puedas imaginar, para un juego 7 que es un juego 7 de los ¿Tu papá amaba el básquetbol? Sí, le gustaba mucho en general el deporte, y era alguien que siempre se encargó de inculcarlo con mucha pasión. Y entonces en ese momento tienes esos flashazos, ¿no? Y haces esas conexiones, e insisto, y logras hacer esos saltos, y que dices, caray, pues algo he hecho bien, para estar acá y vivir algo con lo que muchos pues han soñado. Sí, te llena el alma, ¿no? Sí, sí, son de esas anécdotas que te marcan mucho, también con lo que he vivido, la oportunidad de cubrir a la selección mexicana en las Copas del Mundo, cuando estás en ese estadio y se editó el himno nacional mexicano, y estás ahí viviendo el sueño de prácticamente toda una nación, ¿no? El siguiente paso es jugarlo, ¿no? O sea, estar ahí, pero para los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, estar ahí son experiencias gratísimas. Claro. Me decía ahora un compañero que fuimos a cubrir los partidos a Pittsburgh
de las finales divisionales, es que este frío, pues estamos a temperaturas por bajo los menos 15 grados, y es un frío inhumano, pero decía, vamos a vivir este frío 6 días, 5 días, 6 días, sí está muy fuerte el frío, pero te aseguro que de aquí a 10 años, las experiencias de las que más te vas a acordar y las que más te van a marcar van a ser estas, y el frío no lo vas a retomar, o sea, va a ser parte de la anécdota. Y ser feliz con lo que hay, ¿no? Pero o sea, tienes dos opciones, ser feliz o estar bien o estar mal. Sí, yo le decía, ¿sabes cuánta gente quiere estar aquí? Nosotros estamos aquí, nos están pagando. Claro. Dimensiona eso. Pues como que me cae el 20 a la gente, ¿no? Pero, sí. insisto, cuando te apasiona, lo valoras. Claro, y lo valoras muchísimo y lo disfrutas muchísimo y lo agradeces más. Sí. Muy bien, Fer, como aficionado, ¿cuál es tu equipo de básquetbol? Los Spurs. ¿Y de NFL? De NFL, los Broncos de Denver, fui apasionado de John Elway, así me... Bueno, sí, así es para mí digamos, el derecho que más me gustó, me gusta en la historia de la NFL, sí, más, o sea, su estilo, ¿no? Era muy vistoso. Sí, John Elway, exacto. Como el generación del Steve Young para mí es el que más me ha gustado. El 83, sí, esa generación. La generación del 83, ¿no? Que la famosa. La famosa, la que... Jim Kelly, Marino en esa generación. Entonces, sí, y después cuando tiene la oportunidad de ganar los Super Bowls con Terrell Davis y un gran equipo, ¿no? La otra generación la ganaba la de Peyton Manning, pero con una defensa que fue... ¿Quién va a ganar el Super Bowl, Fer? Yo creo que los Patriotas de Inglaterra. ¿Cuál es tu pasión en la vida, Fer? Si tienes que decir una pasión. No, bueno, mi pasión ahora son mis hijos, ¿no? Y mi pasión es el deporte, o sea, es vivir el deporte y es disfrutar el deporte ahora desde otra trinchera. Lo pude hacer hasta donde mis capacidades me lo permitieran como deportista y ahora desde esta trinchera que es mucho más amable porque puedes criticar estando desde fuera, ¿no? Que eso yo siempre le encuentro mucho valor y no coinciden muchos colegas en este negocio. Yo sí pienso como la vieja escuela, que es quien lo ha practicado y quien lo ha vivido, y no quiero descartar a los muchachos que solamente lo han estudiado desde un marco teórico, pero me parece que le entrega una credibilidad distinta al análisis, ¿no? Es correcto, sí, totalmente de Le acuerdo. entrega una credibilidad distinta al análisis. Que tú lo has vivido, sí. Eso fue una gran sorpresa. Y no lo tuviste que haber practicado a nivel profesional, pero el hecho de haberlo estado ahí en un vestidor y saber cómo funciona un grupo humano en una competencia en situaciones adversas, te da una perspectiva muy distinta a otras personas que nunca lo vivieron. Insisto, pudo haber sido a cualquier nivel, porque las capacidades nos dan a cada uno para ciertos niveles y para otros a otros. Evidentemente el jugador de la NBA pues, podrá opinar de una manera muy distinta a la que opino yo, porque yo nunca he estado metido en un vestidor de la NBA o no de la NFL como jugador. Ojalá Dios me hubiera dado las facultades para poder estar ahí, ¿no? y las hubiera podido desarrollar, pero el denominador es común al final del día, ¿no? El trabajo en equipo, la competencia, la adversidad, la disciplina, la preparación. Esos son factores comunes que se presentan en cualquier nivel. Si los viviste y los logras trasladar ahora a esto, a la mesa en la que estás sentado y en la que tienes que transmitir esas emociones, porque al final ese trabajo se trata de transmitir emociones, llevas una ventaja muy grande con respecto al resto de la competencia. Claro. Pero, ¿qué es lo que más amas hacer en la vida? ¿Qué es la actividad que más amas hacer? Esto, afortunadamente hoy no tengo previsto cambiarme de trabajo. No tengo, fíjate que me cambié de trabajo en algún momento. Mi experiencia profesional siempre había sido exclusivamente los medios y después me cambié a otra cosa que me dio muchas experiencias y me dio un crecimiento profesional y económico en su momento, pero que era desde un marco corporativo. Y creo que en ese sentido a lo mejor puedes tener cierta empatía por lo que te estoy platicando. Y traicioné en aras de lo económico años de mi vida en lo que puedo decir que profesionalmente hablando ha sido lo más miserable que he vivido. Y no miserable económico, sino miserable en el alma, ¿no? En sentirte lleno. En la satisfacción, en la gratificación, en la plenitud del profesional, el traicionarse. Traicionaste tu pasión. Sí, tu vocación. Tu y eso es ¿Te caíste en depresión? Hay algo muy cercano a ello, No sé si depresión. Te agüitaste, como dicen sí, en Monterrey. Mucho. ¿Cuánto estuviste en Monterrey? 15 años en Monterrey.
Sí, hay algo que sí es algo que me gusta transmitir a los jóvenes. Tu vocación y tu llamado y lo que te apasiona debe ser innegociable. Eso no se negocia. Trata por todos los medios de que tu plenitud y tu gratificación económica sea llevado por ese vehículo. Por esa motivación intrínseca. Por esa motivación. ¿No? Porque eventualmente, al menos, digo, no tengo 80 años como para tener la verdad absoluta, pero hoy a mis casi 38 años de edad, me puedo dar cuenta con lo que he vivido que eventualmente te lo vas a recriminar. O se lo vas a recriminar a alguien más para decir, tú no me dejaste hacer lo que más me gustaba, por tu culpa no pude hacer lo que más me apasionaba. Eventualmente eso va a llegar y eso te va a alcanzar y te va a percibir como un fantasma que toda la vida quisiste hacerlo, ¿no? O sea, no te mueras diciendo quise hacerlo, trata de hacerlo. Claro. Si no llegaste, bueno, al final del día bueno, es como precisamente volviendo es a como Michael Jordan decía, bueno, yo intenté ser beisbolista. Es como un partido, tú no juegas ningún partido a perderlo, pero sí puedes jugar partidos en el que no diste el todo o que no tomaste la decisión que siempre supiste que debiste haber tomado. O sea, cuando tomas esa decisión y te mueres con la tuya, bueno, la cosa es muy distinta, ¿no? Así es. O sea, la derrota sabe muy distinto cuando lo intentaste. Cuando sabes que lo intentaste al máximo de tus capacidades. Cuando lo intentas al máximo de tus capacidades, de tus limitaciones, de las posibilidades de tu familia, cuando lo intentaste así, se vale perder. Claro. Y la derrota es muy distinta, ¿no? Tiene otros matices. Cuando no, es una derrota y ese sí es un fracaso total. Pero ¿cuáles son los mejores tacos en Monterrey? La carne es buenísima. Los mejores tacos en Monterrey. Para ti, ¿cuáles son la mejor taquería de Monterrey? Si te tuvieras que quedar con una. Es que los tacos mañaneros me encantan. Ok. ¿Te gustan los tacos mañaneros? No, yo soy más de nocturno. Sí, los tacos mañaneros me encantan. Hay un restaurante que me gusta mucho que está, bueno, tiene varias locaciones, el Sonorense. El Rincón Sonorense. Es Sonorense, ¿verdad? ¿Es el Rincón Sonorense? En el centrito de San Pedro. Sí, en el centrito que te venden las lorenzas, que son como tostaditos con, con frijol, y la carne así, son como unos volcanes. Las salsas están bravísimas. Que son los volcanes y que te los puedes preparar con todo, que tiene una barra muy amplia. Sí. Que entra como patrocinador de la entrevista, pero sí, son algunos de los. Voy a buscar que vaya para que patrocinen la entrevista. Algunos de los mejores. Sí, de hecho coincido contigo, para mí son los mejores. Estos qué ricos, sí. Qué buena carne. Sí, bueno, en Monterrey encuentras buena carne. Los Orinoco también son muy buenos. Sí. Fer, finalmente, ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué más amas? No, bueno, mi familia y mi trabajo. No te puedo decir que me puedo morir tranquilo porque esperaría que pueda vivir algunos años más, pero hoy me siento realizado a los años de vida que tengo y con muchas metas cumplidas. ¿Cuánto llevas casado? Llevo 10 años casado. Bien. Llevo 10 años casado, tengo 2 hijos, y hoy mis motores y mis móviles para tomar decisiones y para hacer muchas cosas o para hacer todas las cosas en la vida son muy distintos a los que tenía hace algunos otros años, ¿no? Pero está claro que mi familia es lo más importante que tengo. Muy bien. Sí. Pues felicidades, Fer. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, muy amable. Te agradezco el tiempo. Ha sido muy padre platicar contigo. Sinceramente agradezco el tiempo y bueno, pues esto fue Fernando Tirado, pues, un experto en la materia de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol soccer y también pues una persona, como él lo mencionó, que ha vivido el deporte, ha sido, digamos, actor del deporte, seleccionado nacional de la Selección Mexicana de Básquetbol, no lo sabíamos. Bueno, te agradezco, Fer. Gracias, Fer, muy amable. Estés muy bien y Abierto mucho las éxito puertas, en ESPN. Ojalá nos volvamos a topar en el camino. Claro que sí, esperemos Dios mediante. Sí, gracias. Muy amable.